Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la comunidad F. Para los que no me conocen, soy Estefanía Mora, directora de Comunidad F, y hoy les quiero dar la bienvenida a este espacio. Hoy tenemos un encuentro bien interesante, va a estar dinámico. Vamos a estar hablando sobre estrategias para mejorar el proceso de reclutamiento, estrategias que podemos empezar a implementar desde ya. Vamos a estar acompañados de Mateo Folador, fundador de Talento. Mateo es un emprendedor, lector prolífico, aprendiz, ha cometido todos los errores posibles en un viaje empresarial de 21 años, ha fundado 5 empresas y hoy como fundador de Talento nos acompaña. Talento es una startup con la que busca acelerar los procesos de selección y reclutamiento y reducir los tiempos apalancados con inteligencia artificial y tecnología. Hoy nos acompaña para hablarnos sobre estrategias de reclutamiento. Bienvenido, Mateo, el espacio es todo tuyo. Bueno, Estefanía, muchas gracias. Bueno, hola a todos, pues mucho gusto. Muchas gracias a en la invitación de Comunidad F hoy para que participemos acá. Hoy vamos a hablar acerca de, les voy a compartir en algunos momentos presentación, pero la idea es que esto sea un poco más participativo, ¿cierto? Porque parte de lo que a nosotros como compañía siempre nos interesa es cómo ayudamos a las compañías a ser más productivas. Y ahí le voy a hacer una pequeña corrección a Estefa, y es que el objetivo de Talento es productividad para las áreas de gestión humana. Entonces, si quieren, básicamente nos vamos a gastar, vamos a tener diferentes espacios y ya les voy a mostrar cómo va a ser un poco la agenda del día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, aquí están viendo ya mi pantalla o no, está en pausa. No. Un segundo. ¿Ya le están viendo o no? Está cargando. Denme un segundo que no estamos teniendo como, a ver si aquí ya nos funciona. Listo, ya sí. Ahora sí. Listo. Entonces, un segundo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a hablar de cómo conseguir el mejor talento usando tecnología y sobre todo también cómo mejorando nuestros procesos, ¿cierto? Estefano ya dio una pequeña introducción. Como les decía, bueno, yo hoy en día soy el fundador de Talento. Nosotros básicamente lo que hacemos son herramientas para hacer más productivas las áreas de gestión humana. ¿Por qué hablo de gestión humana y no de recursos humanos? Porque a mí me parece, digamos, que pues, o sea, esta es una opinión personal, y es que una de las cosas más importantes es entender que aquí estamos trabajando con personas. Y si bien tenemos que entender la organización como un negocio, creo que las personas son esa parte fundamental. Creo que no son recursos como tal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Automatizamos procesos de reclutamiento, bots para todo el proceso de selección, onboarding y ongoing training, firma del contrato y gestión documental y soporte del empleado. ¿Por qué doy este contexto? Para que ustedes sepan, porque entender cómo funciona cada una de estas áreas ha hecho que nos volvamos muy buenos en entender cómo solucionar esos problemas. Aquí, pues, digamos, les cuento un poco, pues, digamos, como decía Estefa, tengo 21 años trabajando en compañías, llevo 17 años trabajando en temas de tecnología, 17 años de experiencia en mercado de ventas y llevo 5 años trabajando con temas de gestión humana. ¿Qué es lo más importante? Yo sé que, digamos, en algunos casos, lo que es muy importante acá es que ustedes salgan con 4 acciones claves para iniciar y que esas 4 acciones que salen de acá, que a ustedes no les impliquen un esfuerzo adicional. ¿Qué es importante acá? Un tema de cámara prendida. Si tenemos la cámara prendida, yo puedo entender, nos podemos hacer preguntas, podemos interactuar mucho mejor. Segundo, vamos a hacer preguntas y respuestas, ¿cierto? Si dentro de eso ustedes pueden hacernos preguntas y respuestas, háganles en el momento. El objetivo de acá es que, miren, este taller es basado en un taller que nosotros hacemos presencial, que inicialmente lo empezamos haciendo para probar y para poder entender más a las compañías, y hoy en día tenemos como 4 talleres que en este momento no tenemos cupo cómo hacerlos. Entonces, para que aprovechemos al máximo, ¿qué nos interesa mucho? Que haya participación e interacción por parte de ustedes. Y por último, como les decía, ¿qué es lo más importante de esto? Que ustedes salgan con 4 acciones claves que ustedes puedan implementar en su compañía, y que esto que van a salir de acá
no sea que ustedes tengan que contratar un proveedor. Es decir, parte de lo que les vamos a dar acá son acciones que ustedes pueden empezar a hacer hoy en día, que son mejoras de procesos. Todo este taller está basado en aprendizajes propios y hay dos libros que son, para mí, son como las dos Biblias principales relacionadas con temas de reclutamiento y selección, a pesar de que son dos libros ya un poco viejitos, porque cuando hablo de viejitos, son libros que tienen más de 15 años. Son libros que para mí siguen súper pertinentes. Inclusive, digamos, la última vez que hablaba con una de las directoras de gestión humana para Google en Latinoamérica, ese fue el libro que me recomendó. Hay uno que se llama The Who, lo voy a poner aquí en el chat. Se llama The Who. Creo que no se consigue en español. Y el otro se llama Top Grading. Son los dos libros que para mí son top en términos de reclutamiento y selección. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a entender cuáles son esas causas y consecuencias de lo que está pasando hoy en gestión humana. Si tienen alguna otra que yo no tenga acá, me parecería buenísimo. ¿Cuáles son esos principales errores que tenemos, que estamos cometiendo? Entender cuáles son esas nuevas tecnologías que nos ayudan a agilizar estos procesos. Y después vamos a tener una parte que es más participativa, donde aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir la propuesta de valor de la compañía hacia el empleado. Hemos visto que muchas compañías en esto es de lo que más están fallando. Después vamos a hablar de algo que se llama el scorecard del puesto. Esto es diferente al perfil del cargo. Después vamos a hablar de fuentes de candidatos, el proceso de selección, entrevista por telefónica, descarte. Vamos a dar dos técnicas muy específicas que ayudan a uno a poder verificar referencias. Entrevista focal y entrevista de referencias. Y por último, vender el trabajo, que es en la segunda parte, donde vemos que las compañías tienen más desafíos. Y por último, vamos a hablar de cómo definir ese retorno de inversión. Y les voy a mostrar un caso que hicimos con un cliente que logró venderle una compañía al interior de la organización, logró vender un proyecto que era más o menos un proyecto como de 200 millones de pesos, pero les ahorró casi alrededor de, más o menos alrededor de les generó alrededor de 900 millones de pesos adicionales. Y a partir de eso empezaron a generar una cantidad de temas. Entonces, nuevamente, si alguno tiene alguna pregunta, vamos a ir tratando de responder las preguntas. Si salen alguna pregunta, por favor, pónganlas en el chat. Si la pregunta no la respondo inmediatamente es porque se va a responder más hacia adelante. Si es algún caso muy específico, de todas maneras, al final vamos a tratar de tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, no siendo más, vamos a ver cuáles son esos principales retos. Entonces, el reto número uno que vemos nosotros, y esto que les estoy contando son cosas que vemos transversalmente en las compañías, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que más nos dicen es, siempre que les decimos, venga, ¿qué tienen que hacer para mejorar en reclutamiento? Nos dicen, yo necesito conseguir más candidatos, ¿cierto? Y a partir de eso, entonces, ¿qué significa esto? Conseguir más bolsas de empleo, postear en más bolsas de empleo, mejorar mis bases de datos propias, programas de referidos, rehusar esos candidatos o más personas ayudándonos a conseguir esos candidatos. Pero, por ejemplo, una cosa que nos pasó con una compañía y nos decía, es que yo necesito más candidatos. Cuando fuimos a ver, resulta que le llegaban más o menos alrededor de 800.000 hojas de vida al año, pero revisaba solamente 200.000. Pero en su cabeza, lo único que pensaba, yo necesito más candidatos. Cuando fuimos a ver, ya tenía las hojas de vida y el problema es que no las estaba logrando analizar. Entonces, lo que necesitaba era poder analizar toda esa información, ¿cierto? Aquí, ¿cuál es el problema y el desafío? Más costo. En general, termina siendo más costoso y esto hace que no sea viable. Creo que todos ustedes saben que las áreas de gestión humana tienen recursos limitados, ¿cierto? Por no decir muy limitados en muchas ocasiones, ¿cierto? Entonces ahí es donde las áreas de gestión humana también se tienen que volver muy buenas logrando vender esto dentro de la organización. Y eso es lo que vamos a ver ahorita también. El segundo reto, y creo que seguramente a todos les ha pasado últimamente. El segundo reto es desenganche y rotación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y seguramente les está pasando. No sé qué tanto les está pasando, pero últimamente, y bueno, y si quieren nos pueden responder en el chat, ¿a quién le ha pasado en los últimos 2 o 3 meses que muchos más candidatos después de que los llaman ya los contrataron o que la rotación se les subió? Y si quieren simple pongan, si lo van poniendo, lo van poniendo en el chat. El reto 1, mira, listo, ahí está Sandra, mira. Entonces el reto 1 que es conseguir más candidatos. El reto 2, entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta que está pasando con las compañías? Les llegan candidatos interesados, pero después nunca siguen respondiendo. Lo segundo que
¿qué es lo que sucede? Ya, digamos, migró el poder, antes estaba muy del lado de la compañía y cambió esta dinámica y lo que está sucediendo es que ya como una persona tiene tantas posibilidades de buscar trabajo tan fácil, entonces hace que le dé más poder al candidato, no se enganchan con el trabajo, por eso es que hemos visto que las propuestas de valor están teniendo unos desafíos importantes y la contactabilidad se bajó. ¿Qué sucede? Mandamos emails, pero no nos lo responden, ¿cierto? Entonces aquí uno de los desafíos que hemos visto y el problema principal que se causa a raíz de esto es no cambiar los procesos. Listo. Después está aumentar la contactabilidad y la asistencia. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Los métodos de comunicación anteriores ya no están funcionando. Aquí, ¿qué podríamos poner? Podríamos poner más personas a llamar, pero esto no se vuelve costo eficiente. Y nuevamente, como les decíamos, lo que está sucediendo. Y esto, bueno, y aquí hay una aclaración. Esto va a variar de acuerdo al tipo de cargo. Los cargos operativos son una cosa, los cargos de tecnología son otra cosa. ¿Listo? Entonces vamos a dar ejemplos. Si quieren, hay una cosa que es muy interesante que me sirve mucho para saber qué ejemplos pongo. Si pueden poner en el chat más o menos como cuáles son el tipo de cargos y de qué tipo de compañías vienen, o sea, si son de tecnología, de qué sector es la compañía, y con eso poder saber, porque eso me va a permitir darles mejores ejemplos que les va a ayudar a ustedes a poder entender mejor. Después viene tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que sucede con tomar mejores decisiones? Como no tenemos datos, porque tenemos muchos procesos manuales, entonces no tenemos cómo analizar. Y lo que aquí termina sucediendo es que seguimos creyendo lo que deberíamos hacer en vez de estar pudiendo saber qué nos debería generar valor, ¿cierto? Y en dónde deberíamos concentrar nuestros esfuerzos. Ok, hay cargos de tecnología, cargos operativos de consumo masivo. Listo, perfecto. Y por último, un gran reto que tenemos en el área de gestión humana es que no tenemos muchos recursos, ¿cierto? Bueno, también tenemos desarrollo de software, BPOs, Contact Center, Business Intelligence. Listo, perfecto. Entonces, y aquí es donde tenemos que aprender a tener conversaciones estratégicas. ¿A qué me refiero con conversaciones estratégicas? Y aquí estoy generalizando y diciendo que no se ha sabido mostrar el valor, porque también veo que otras organizaciones lo están haciendo muy bien. Pero al final, ¿qué es lo que termina pasando? Con la pandemia hubo un cambio completamente cómo funcionan las áreas de gestión humana. Es como si nos hubieran puesto un reflector directo y entonces ahora es, venga, ¿cómo hacemos para trabajar remotamente? ¿Cómo hacemos para conseguir más personas de tecnología que tenemos que hacer transformación digital? El gran problema que hay en este tipo de situaciones es que en la mayoría de ocasiones creemos que transformación digital se trata de adoptar tecnologías, pero, pero en realidad el desafío que hay es un tema de cambio del manejo y es un tema de change management. Es decir, cómo cambiamos la forma como hacemos las cosas. Y aquí es donde las áreas de gestión humana se están volviendo cada vez más estratégicas. Aquí les voy a contar una historia. En los años 90, el área financiera estaba dentro de contabilidad, ¿cierto? Si ustedes van y miran el organigrama hoy de una organización, ningún área de contabilidad está por encima del área financiera. ¿Qué fue lo que sucedió? Las compañías se dieron cuenta que el manejo financiero era muy importante y les podía generar retornos muy importantes. Y lo que pasó con el tiempo fue que el área financiera se volvió más importante que el área de contabilidad. Hoy en día, si ustedes van y se fijan, existen solo 3 áreas que tocan toda la organización: finanzas, tecnología y gestión humana. ¿Qué es lo que estaría pasando con las organizaciones? De hecho, se están creando comités, entonces vamos a dar unos ejemplos acá. Hay organizaciones donde inclusive, digamos, gestión humana ya no maneja la nómina ya la maneja el área financiera. Y el área financiera se encarga de cuál es el dinero que necesitamos para arreglar nuestros planes. Pero el área de personas se enfoca cuáles son las personas que necesitamos para mejorar nuestros planes. En los próximos 5 años van a ver cómo gestión humana se va a volver de las áreas más importantes que hay. De las áreas más importantes que hay. Entonces, cuando estamos hablando de reclutamiento y selección, hay una fórmula que esta es la fórmula clave. Es conversión es igual a incentivo menos fricción, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Conversión es cuando conseguimos un candidato. Para poder mejorar esa consecución de candidatos tenemos que hacer 2 cosas: o disminuimos la fricción o aumentamos el incentivo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar de algunos ejemplos de cuáles son los incentivos y cuál es la fricción. Para las personas que se están apenas conectando, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo en el chat. ¿Listo? Entonces, vamos a la primera parte. Entonces, ¿qué son ejemplos de incentivos? El salario, sea monetario, sea emocional, sea reputacional.
todo lo que hablan de la compañía. Hay un ejemplo muy interesante que hemos visto y es lo siguiente. Dentro de las compañías que nunca le responden a ese candidato, y aquí les voy a dar un dato, las dos principales quejas que tienen los candidatos son dos. Una, esa frase que nos han dicho a todos, que es no se preocupen, nosotros le avisamos, ¿cierto? Y la segunda es que los ponen a llenar demasiados formularios, ¿cierto? O llenar la misma información muchas veces. Eso es ponerle fricción al proceso. O hay una cosa que sucede y es que si una persona se presentó en un cargo y no le dijeron que no pasó, sino que lo dejaron en visto, que es como ghosting, o simplemente le dijeron no te preocupes, nosotros te avisamos y nunca supo si quedó elegido o no, la probabilidad de que se vuelva a presentar esa compañía es 70% menor. Por el contrario, si la persona le dijeron, oye, no quedaste elegido, la probabilidad de que se vuelva a presentar esa compañía es 3 veces mayor. Entonces son como dos cosas para que lo tengan en cuenta. Después viene la propuesta de crecimiento. Yo cómo en la compañía me vuelvo mejor. Y aquí es donde esto se conecta con todo el tema de marca empleador, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son, por ejemplo, la fricción? Algunos ejemplos de fricción. Cuando hay formularios muy largos, cuando el proceso es muy demorado y no estoy teniendo retroalimentación, cuando hay muchos pasos. Nuevamente, no significa que no podamos tener muchos pasos. Lo que es muy importante es que la persona tenga retroalimentación. Cuando hay una mala reputación, cuando el salario no es competitivo, los desplazamientos, el tiempo de espera, la mala comunicación, la propuesta de una mala comunicación, etcétera. Entonces, todas estas cosas son cosas que le agregan fricción al proceso. Pueden existir muchas más para aumentar el incentivo o disminuir la fricción. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que ustedes tengan en cuenta dentro de lo que están haciendo y con los procesos que están haciendo, que ustedes tengan en cuenta claramente cómo pueden mejorar esos procesos mirando esos dos lados. Una de las cosas muy importantes, y sé que digamos aquí dentro de la comunidad ya lo han hecho, es que hicieron el viaje del empleado o el ciclo de vida del empleado, ¿cierto? O el embudo del empleado. Cuando ustedes han hecho eso, uno de los ejercicios muy claves que pueden hacer es ir a ver en cada una de esas partes cómo estamos comunicando los incentivos, pero además de eso, cómo estamos reduciendo la fricción, ¿cierto? Y aquí es donde la tecnología nos ayuda mucho a reducir la fricción. Entonces, después veremos otra de las cosas que es importante. Si los recursos se mantienen constantes, es decir, las personas que tenemos, pero queremos más velocidad, pues ¿qué termina pasando? Se nos disminuye la calidad. Y lo que termina pasando es que no tenemos las personas que son buenas. Entonces aquí es donde tenemos que tener este balance. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de una segunda parte que es tecnología contra procesos, ¿cierto? Entonces, antes de iniciar esta parte, vamos a hablar vamos a hacer la encuesta después en la parte que sigue. ¿Listo? Entonces, esto ustedes ya lo vieron. A mí me pastelearon que esto ya ustedes lo habían armado en sesiones anteriores. Entonces, este es el ciclo, lo que nosotros llamamos el ciclo de vida del empleado, pueden llamarlo el embudo del empleado, y normalmente existen como 4 etapas principales. Existe descubrimiento, es cuando estamos empezando a hablar con esa persona, y para mí siempre los procesos de reclutamiento son muy similares a los procesos de ventas, ¿cierto? ¿A qué me refiero con que son muy similares? Nosotros estamos vendiendo un trabajo y estamos vendiendo una oportunidad de trabaje acá, no trabaje en esta otra organización. Y ahí es donde nosotros decimos, y la mayoría de las personas con las que yo hablo siempre me dicen, es que yo no sé vender. Pero la realidad es que todos vendemos todo el tiempo. Cuando ustedes están convenciendo a su novio o a su esposo de que salga con ustedes, de que vamos a comer a tal lugar, están vendiendo eso. Están vendiendo, pase el tiempo conmigo en vez de hacerlo con otra persona. Cuando le están diciendo al hijo que se vaya a acostar temprano, le están vendiendo que se vaya a acostar temprano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es muy importante acá? Y esto es como una etapa como de cortejo. Primero descubrimiento, después filtramos quiénes son esas mejores opciones, después rankeamos de esas mejores opciones y acabamos de filtrar cuál es el mejor y cuál es el más malo, y finalmente ya cuando nos comprometemos y hacemos una contratación. Posteriormente vienen todos los procesos de onboarding. ¿Listo? Entonces, aquí pues digamos esto puede variar de acuerdo a cada compañía. Yo aquí lo hice pues muy resumido, solamente de 7 pasos. Pero existen 3 habilitadores que son basados en tecnología. Son automatizaciones, análisis de información y organización de la información, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver las principales tecnologías que últimamente hemos visto que están funcionando cada vez más en el área para hacer esto. Entonces lo primero es
algo que se llama ATS, ¿cierto? Entonces, Estefa, si podemos lanzar, porfa, la encuesta número 3. Entonces, aquí les vamos a hacer una pregunta simplemente para que todos podamos, aquí les acaba de salir una encuesta y les vamos a compartir los resultados. Y entonces esto simplemente lo que vamos a ver es, dentro de lo que ustedes ya están haciendo, de esas 3 cosas, que ustedes ya les está funcionando, ¿cierto? Entonces, si nos pueden responder, por favor, esta encuesta para que veamos cómo está el grupo, ¿cierto? Y basado en esto, entonces vamos a profundizar más o profundizar menos, basado en las respuestas de lo que nos vayan dando. Y Estefa, tú me dices cuando ya tenemos como votaciones suficientes para que la compartamos y todo el mundo y todos Tenemos veamos. 24. Bueno, lleguemos por lo menos a 30. Listo, nos faltan 4 más. Ahí están respondiendo. Listo. Y con esto vamos a tener un sondeo. Entonces miren los resultados como son. Listo. Entonces, si ya tienen una ATS, no. Si usan algoritmos para filtrar, hay un 33%, hay un 17% que sí tiene una ATS. Y si usan bots por WhatsApp para automatizar comunicaciones, el 23%. Listo. Perfecto. Entonces, vengan, sigamos aquí con nuestra presentación. ¿Por qué no me... Dame un segundo que cuando la tengo maximizada, no me da compartirla, qué raro. Listo. Listo. Entonces, primero vamos a hablar del ATS. ¿Por qué vamos a hablar del ATS? Porque el ATS es como un CRM, se vuelve como ese punto central donde está la información. Existen ATS con funciones básicas, donde básicamente aquí que estamos buscando organizar la información, pero existen funciones más avanzadas donde entonces tenemos, por ejemplo, funciones como multiposting. ¿Qué significa esto? Ponemos la oferta en un solo lugar y esa oferta se distribuye en 3, 4, 5, 6, 7 bolsas de empleo. Después, digamos, hay unos que ya tienen algoritmos para analizar las hojas de vida, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hacemos es que hay temas de inteligencia artificial que básicamente van aprendiendo y cada vez el algoritmo se va volviendo mejor. Posteriormente, tenemos herramientas de productividad, que son como el Kanban, que son esas diferentes etapas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. O etiquetas para organizar. Y después está el automatizado de comunicaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de acá? Esto, Applicant Tracking Systems, es como rastreo, sistema de rastreo de candidatos, ¿cierto? Eso es como lo que traduce. Entonces, esta es como una el core de las cosas que hemos visto que, que mejora mucho esa eficiencia como tal. Entonces, ¿cuáles son esos posibles beneficios? Esto les puede llegar a ahorrar, dependiendo de los elementos que tengan, entre más automatizaciones tenga, puede llegar, hemos visto casos en que ahorramos hasta el 50% en lo que nosotros hacemos y hemos visto, pero en promedio más o menos está en el 30% de los costos. Pero además de eso, les ahorra el 70% en tiempo. ¿Por qué es muy importante saber esto? Porque es muy importante cuando normalmente cuando están implementando tecnología, es muy importante que ustedes sepan cómo justificar una inversión en tecnología, ¿cierto? Entonces no es lo mismo cuando yo tengo una inversión en tecnología y me preguntan, bueno, ¿y esto cómo beneficia a la organización? Me dicen, no, es que vamos a tener esto y entonces ya nos van a conocer más. A cuando yo digo, mira, a nivel de costos nos beneficia sí, pero vamos a construir nuestra base de datos de candidatos y vamos a tener toda la información en un solo lugar. Y después esto nos va a permitir agilizar los tiempos. Entonces esas vacantes vacías van a estar menos tiempos vacías. Entonces voy a dar un ejemplo, esto está relacionado con el ejemplo que tenemos ahorita, y es, si tengo una vacante de un vendedor vacía, antes me demoraba 23 días en llenarla, pero resulta que ya la lleno solamente en 14 días, pues ¿qué sucede? El vendedor empieza a vender más rápido, entonces vendemos más, como vendemos más, tenemos más utilidades, y así sucesivamente. Entonces, este es un ejemplo de un Applicant Tracking System. Entonces, les voy a explicar más o menos, aquí tienen las diferentes etapas, postulados, en preselección, a citación, contratados, y uno puede cuadrar esas etapas como quiera, ¿cierto? ¿Qué es lo que es muy importante de esto? Y aquí es donde, digamos, vemos que hay un problema muy grande, digamos, como con las compañías que hay en el mercado, y es que te dicen el match es el 80%, pero no te dicen por qué el match es el 80%. Entonces, el match es lo que hace ese análisis de la hoja de vida. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Esta persona tiene un match del 80% y te dice de las características que tienes, cuál es la razón por la cual
digamos, cumple esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que te permite esto? Tener toda la información en un solo lugar. Y al tener toda la información en un solo lugar, no va a estar regada esta información en diferentes Exceles, no va a estar esta información regada en carpetas, y esto va a hacer que sea mucho más rápido. Pero además de eso, nos automatiza procesos, ¿cierto? La gran ventaja de cuando tenemos toda la información en un solo lugar es que nos permite tener informes, y nos permite tener informes mucho más avanzados, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos deberían permitir esos informes? Esos informes nos deberían permitir dónde concentrar mis esfuerzos. Cuando priorizo mis esfuerzos y recursos. Cuando puedo priorizar, puedo tener mejores resultados. Entonces, cuando ya tenemos toda la información en un solo lugar, ¿esto qué me va a permitir? Poder entender qué sucede con cada una de las personas de mi equipo. Les voy a mostrar aquí dos informes, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué deberían buscar ustedes? Entonces, por ejemplo, aquí es el embudo por ofertas. ¿Cuál es la tasa de conversión de mis ofertas? ¿Cuántos llegaron a postulados? ¿Cuántos llegaron a preentrevista, citación y cuántos descartados? Pero además de eso, también debería poder analizarlo según cómo es por oferta, pero también por cómo es el embudo de conversión total. ¿Cómo son esos candidatos que estoy teniendo dentro de la organización? ¿Cierto? Porque, ¿qué es lo que sucede con esto? Entonces vi que, digamos, en algunos casos aquí mencionaban que eran un BPO. En el caso del BPO, muchas veces llegan y nos piden un candidato que tiene unas cantidades de características que son súper difíciles de conseguir. Y cuando son difíciles de conseguir, es muy diferente de ir a decirle, oye, mira, es un candidato muy difícil, es un candidato muy difícil de conseguir, a yo decirle, mire, es que resulta que de cada 100 100 personas que me están llegando, solamente una me cumple tu perfil. Y cuando solamente una me cumple tu perfil es porque tú me estás pidiendo esto que es muy complicado de conseguir, pero cuando lo muestro con datos, ya llegan y me dicen, ah, bueno, no es que simplemente quiere o no hacerlo o le da pereza, sino que realmente sino que realmente está muy, muy complejo. ¿Listo? Por aquí que nos hicieron una pregunta en el chat. Listo, entonces, por aquí me preguntaba Andrea de Sigo, ¿esa vista es para el reclutador o el hiring manager? La idea es que tengas dos vistas diferentes, que siempre haya una para el reclutador y que haya una para el hiring manager. ¿Por qué razón? Si el reclutador entiende cómo están sus números, él va a saber qué tiene que hacer para mejorar. Y el hiring manager no debería ser un policía detrás de cada persona de cómo está haciendo el trabajo. Entonces aquí lo que voy a hacer es que les voy a mostrar otro informe más y voy a pasar un segundo. Ya. Listo, entonces les voy a mostrar otro informe más. Listo. Este es un informe de muestra. Este es un informe más avanzado. Digamos, es un informe que nosotros lo hacemos cuando las compañías quieren entender más cómo están sus procesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí está, digamos, cómo son call center, etcétera, ¿cierto? Pero acá yo puedo ver también, digamos, buscarlo por país, por ejecutivo comercial, etcétera, ¿cierto? Pero aquí entonces, ¿qué es lo que puedo empezar a ver? ¿Cuántas ofertas puse? Las ofertas por cliente, pues que digamos en este caso es, digamos, cada uno de los usuarios, digamos, de las compañías. Este es digamos, de lo que sería para un BPO podría ser, pero se puede adaptar. Pero aquí, por ejemplo, empiezo a ver la experiencia requerida para los perfiles. Entonces puedo ver los perfiles del sector, cada uno de los diferentes perfiles, lo veo como porcentaje, cuál es la educación requerida por perfiles, cuál es el estado de estudio, cuáles son las áreas, edades requeridas en los perfiles. Y esto que es lo que me permite a mí saber, empezar a construir y saber dónde debo priorizar de acuerdo a los canales. Pero cómo es la distribución de roles requeridos, especialidades de los roles, por ciudades. Y aquí les voy a mostrar ese es el de las ofertas. Y les voy a mostrar otro acá. Este es de candidatos, ¿cierto? Entonces aquí esto se nos demora un momentico en cargar. Un segundo. Listo. Entonces aquí puedo ver cómo es el embudo, es decir, esto pues son datos de muestra, entonces cuántas personas se postularon, cuántas pasaron a preentrevistas, cuántas entrevistas y cuántos a contratados. Entonces cuando yo tengo esta conversación, miren, digamos en este caso, oigan, es que se me postularon 150,000,
pero solamente 35.000 me pasaron a preentrevista. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esos usuarios no los estamos yendo a contactar? Cuando yo tengo esta información, puedo ir a tomar mejores decisiones y puedo hablar con mi equipo para poder hacerlo mucho mejor. Aplicaciones en el tiempo, cómo estaban de acuerdo a los meses, por origen del candidato, de dónde venían, cuáles son esas fuentes, aplicaciones por rango de match, es decir, del match que tuvo la herramienta, cuál era el porcentaje de match, aplicaciones por oferta, entonces digamos de las diferentes ofertas, cuáles eran las que más recibieron o menos recibieron. Este es un ejemplo de otro informe que les puede servir, pues que puede servir, segundo, ya, listo, que también les puede servir para poder entender mucho más. Bueno, y aquí seguimos con este otro, bueno, entonces digamos, aquí pues digamos, entonces también empiezo a ver el embudo por reclutadores, cómo está cada uno de mis reclutadores y cómo es esa información. Entonces en este caso sería Hiring Manager. A ver si aquí tenemos alguna pregunta. Entonces decía, hoy en día somos nosotros los que tenemos, ok, listo, listo. Entonces aquí decía, ¿qué plataforma permiten ver estos datos? No conozco los informes de todas las plataformas. Hasta lo que hemos visto son, en general, digamos, los informes son como muy básicos. Estos informes que les mostré son de las plataformas de talento, pues como tal. ¿En el dashboard se pueden ver los puestos? Sí, creo que ahí lo mostramos. Bueno, después entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener este tipo de dashboard? Descubrir el desempeño. Cuando yo puedo descubrir el desempeño, me puedo dar cuenta que tengo un reclutador que es mucho más efectivo que los otros reclutadores. ¿Eso significa que tengo que ir a echar a ese reclutador? La respuesta es no. Lo que tenemos que entender es qué es el proceso que hace ese reclutador o cuáles son las cosas que hace que hagan que funcione mucho mejor y lo hagan mucho mejor para poder enseñárselo al resto. Y al final con esa información ir mejorando los procesos de la organización. Acuérdense que las tecnologías son solamente habilitadores. La tecnología solamente me permite hacer un trabajo en menor tiempo o más o en menor tiempo o con menos recursos, pero la tecnología es solamente un habilitador. Yo no creo que si bien existe un tema de sesgos en las entrevistas, yo no creo que vaya a desaparecer las entrevistas personales. Creo que lo que vamos a hacer es que vamos a tener más tiempo de hacer más entrevistas para eliminar esos sesgos. Bueno, y hay una tercera parte que es súper clave, que es las comunicaciones. ¿Por qué hablo de estas comunicaciones? ¿Por qué hablo de estas comunicaciones? Existen canales más efectivos y canales menos efectivos. Aquí me hicieron otra pregunta, si es compatible con otro software, sí, se puede integrar con múltiples plataformas. De hecho, yo creo que la gran mayoría, yo creo que la compañía que en este momento no esté pensando en enfocarse en hacer más integraciones se va a quedar por detrás. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante de este tema de las comunicaciones? En tema de comunicaciones vamos a estar hablando de entender cuáles son los canales más efectivos. Entonces, una de las preguntas que les hacía, ¿por qué les hicimos estas tres preguntas? Porque son como los tres puntos donde hemos visto que eso genera más valor más rápido. Entonces, ¿cuáles son los canales más efectivos que hemos visto? Llamada telefónica y WhatsApp. WhatsApp nos parece que es súper efectivo. ¿Por qué razón? Porque WhatsApp es un canal de comunicación asimétrica. ¿Qué significa esto? Yo puedo llamarte ya y no me contestaste y seguramente no me vas a devolver la llamada. Pero yo puedo yo puedo dejarte un mensaje por WhatsApp inmediatamente, cuando lo veas más a poder responder. Y SMS también lo hemos visto que funciona muy bien. Email funciona bien más en unos cargos que otros. Cargos operativos nos hemos dado cuenta que WhatsApp es el rey. Y en general en Latinoamérica WhatsApp es el rey. Además que como permite como hacer ciertas personalizaciones con emoticones, imágenes, videos, que todo esto hace parte pues, de esa personalidad de marca que tienen que construir ustedes. Entonces, básicamente, cuando automatizamos comunicaciones, le damos más tiempo al equipo para que pueda enfocarse o en conseguir o en perfilar mejor a las personas. Entonces, les voy a mostrar aquí algunos ejemplos de cosas que se están haciendo por WhatsApp. Entonces, este es un ejemplo en reclutamiento. Entonces, básicamente, esto a partir de la página de marca empleador, la persona puede presentarse una vacante y todo esto es hecho automáticamente por un bot de WhatsApp, ¿cierto? En ese proceso que hace, esto va construyendo toda la información, pero ¿en qué más
¿En qué más y cómo nos funciona más estos WhatsApps? Esto se puede poner en cualquier parte del proceso. Es decir, desde cuando una persona está aplicando un cargo, a cuando una persona ya está, aparte de que aplicó, ya le estamos pidiendo los documentos para contratación o haciendo una pregunta específica que no logramos encontrar en la forma de vida, en la hoja de vida como tal, ¿cierto? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, digamos, este era un cargo específico, entonces, sobre todo en los cargos que son personas que no tienen experiencia, digamos que la hoja de vida nos ayuda a determinar mucho. Ejemplo, logística, personas de cargos muy operativos, construcción, todos esos cargos donde no tenemos que ver una hoja de vida. Digamos, hace poco hicimos una prueba en agricultura y básicamente aumentamos la tasa de candidatos que llegaban un 70%. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos y pusimos QRs en diferentes partes del pueblo y las personas veían el QR, lo escaneaban y eso disparaba una conversación por WhatsApp. Inmediatamente, ¿qué era lo que hacía esto? Les ayudó a agilizar esos procesos, ¿cierto? Y por último, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de recopilar documentos. Entonces, después de que ya dicen, listo, esta persona es la que queremos contratar, inmediatamente cuando se actualiza esto, se puede disparar un chatbot también, donde con esto, básicamente, las personas van a poder ver, entonces seleccionan cuál es el documento y a partir de esa selección de ese documento, entonces suben la diferente información que se necesita y todo esto queda en la carpeta del empleado, ¿cierto? Y básicamente esto lo que hace es que les agilice esos procesos. Normalmente esto que puede ahorrarles más o menos hasta un 70% del tiempo. Entonces aquí básicamente todas esas preguntas que normalmente se hacían por WhatsApp, lo que estamos haciendo es automatizar esos procesos. Esto que nos permite que las personas que están encargadas de hacer esto nos apoyen en otras gestiones y sean mucho más efectivos. ¿Listo? Bueno, y aquí vamos a pasar a cuáles son los posibles beneficios acá. Estamos hablando de 50% en costos y más o menos 70% en tiempos. ¿Listo? Después hay otro proceso que hemos visto que también está agilizando mucho. Entonces aquí es donde me dicen, venga, pero es que ¿por qué la firma del contrato tiene que ver con el tema de contratación? ¿Por qué razón? Miren, todos somos personas y cuando somos personas estamos muy influenciados por los sesgos que tenemos. Existe una cosa que llama es un sesgo que llaman como el compromiso de primera vez, ¿cierto? Entonces les voy a contar aquí un estudio que una vez hicieron y fue el siguiente. A las personas les respondían cuando tenían un formulario muy largo, los ponían a que respondieran una primera pregunta y después y les iban mostrando el formulario, pero por pasos. Resulta que descubrieron que cuando la persona ya había respondido una pregunta por lo menos y dejaba de responderlo, básicamente lo que le sucedía era que había como ese remordimiento de no terminarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Si mostraban esa primera pregunta y la respondía, después era la probabilidad de que terminara el resto de las preguntas era 33% mayor que cuando le mostraban todo el formulario completo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando las personas ya nos enviaron los documentos, eso juega a nuestro favor, pero tenemos que hacerlo rápido para que las personas no se vayan a conseguir, no se vayan para otro cargo. ¿Qué es lo que termina pasando? Y esto lo descubrimos con una compañía hace poco. Y resulta que le pasaba que cuando llamaban a los candidatos le decían, no, es que yo ya estoy trabajando. Y se les empezó a aumentar. Eso antes les pasaba solamente con el 10% de los candidatos y les empezó a pasar más o menos como con el 28% de los candidatos. Entonces resulta que lo que le estaba pasando es que en ese segmento han adoptado más tecnologías y está haciendo que consigan los candidatos mucho más rápido. Entonces, por eso el tema de firma electrónica también automatiza esos procesos y agiliza ese proceso. Uno de los grandes errores que tienen las áreas y que cometen las áreas de gestión humana cuando estamos hablando de reclutamiento es que piensan que el reclutamiento es solamente la primera parte. El reclutamiento debería ir hasta los primeros 100 días del cargo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no estamos terminando de vender esos 100 primeros días, estamos corriendo la posibilidad de que esa persona se vaya. Entonces acá, esta es otra plataforma más donde básicamente tienen diferentes contratos, pueden firmar online y además de eso de que pueden firmar online, pueden tener la gestión documental de todos los contratos en un solo lugar. Entonces, habiendo llegado hasta esta primera parte, te iba a pedir, porfa, Estefa, si puedes lanzar la encuesta número 1. Listo, entonces aquí les vamos a
mostrar una encuesta y aquí nuevamente, entonces, si tienen definidas métricas de reclutamiento, si tienen definido un embudo por reclutador, si tienen definido la tasa de conversión por cargo y si tienen definidos los canales de adquisición. Nuevamente, Estefa, cuando veas que ya por lo menos 35 personas, que sea por lo menos la mitad del grupo que le haya respondido, se la mostramos para que todos vean y nos podamos ver nosotros cómo estamos respecto al grupo que está acá. Una cosa que es muy importante acá y que les voy a contar, que no se las conté al principio, para las personas que más participen y más preguntas nos hagan, vamos a tener unas sorpresas al final. Entonces ahora digamos que esta era la parte donde solamente hablo yo, entonces ahora vamos a irnos a la parte donde construimos entre ustedes y nosotros, ¿cierto? ¿Cuántas van ahí, Estefa? 33, yo creo que... Listo, si quieres de ahí, mostrémoslo. Bueno, entonces, ¿tienen métricas de reclutamiento? Bueno, qué bien, la mayoría ya los tiene. ¿Tienen definido un embudo por reclutador? La mayoría no. ¿Tienen definido una tasa de conversión por cargo? No. Y tienen definidos los canales de adquisición. Perfecto. Entonces, bueno, entonces acá vamos a hacer dos cosas en lo que sigue. Entonces aquí es donde ya empezamos a construir y vamos a hablar mucho de proceso. A ver, acuérdense, las tecnologías son habilitadores de los procesos. Les voy a dar un ejemplo. Una parte del proceso es ir a analizar las hojas de vida, ¿cierto? Tener un algoritmo con inteligencia artificial que me analiza las hojas de vida es un habilitador que hace que yo haga ese proceso más rápido. Otro ejemplo, recopilar los documentos para la contratación. Ese es un proceso que yo hago, ¿cierto? Pero claramente hacer esa recopilación de documentos usando un bot de WhatsApp, lo que hace es que me agilice ese proceso. La tecnología es un habilitador. En lo que nosotros hemos visto, las compañías que mejor tienen estructurados estos procesos son las áreas de BPO. Por lo que hemos visto, bueno, las compañías, las multinacionales también, hay muchas compañías que lo hacen muy bien, pues de hecho. Pero lo que hemos visto es que, digamos, muchas veces hay en ciertas partes que hay mejoras en los procesos. Entonces vamos a hacer dos cosas. Ya hablamos de las tecnologías posibles, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de esos procesos y cómo en ese proceso de reclutamiento, qué deberíamos hacer. Y posteriormente a eso, al final vamos a hacer, venga, ¿qué es lo que ustedes deberían hacer para poder empezar a mejorar esto? Entonces, otra vez me pasó. Qué pena que me toca salirme la presentación. Listo. Entonces vamos acá. Entonces, bueno, ahorita Estefa lo que va a hacer es que nos va a compartir un Typeform, que es como un formulario. Y al final lo que vamos a hacer, y es que con esto ustedes van a poder ir construyendo, digamos, los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de la propuesta de valor. La propuesta de valor son esos atributos por los cuales una persona debería trabajar con la compañía de ustedes, ¿cierto? Esto es una unión entre la marca de la compañía, los valores y la propuesta y la marca empleador, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá donde en 10 minutos vamos a construir qué es lo que lo que es la propuesta de valor de la compañía de ustedes para el empleado, ¿cierto? ¿Por qué una persona debería trabajar con ustedes y no con la competencia? Entonces, ¿qué preguntas vamos a responder acá? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué debería trabajar acá? ¿Cómo aquí lo va a cambiar? ¿Qué va a aprender? ¿Y cómo lo vamos a transformar? Entonces, Estefan nos va a compartir aquí un link. Ana Valentina nos lo acaba de compartir. En ese link y ahí van a poder ingresar. Entonces, hay una de las cosas que nos pasa mucho en estos talleres y es que nos dicen después de que estamos haciendo esto, entonces antes de que empecemos a contar los 10 minutos, nos dicen, venga, es que yo no sé, ¿cierto? Entonces, si no saben, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir y vamos a sacar qué deberíamos hacer para poder construir esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando no sabemos qué nos hace diferentes, piensen mucho en, venga, ¿yo por qué trabajo en esta compañía? ¿Yo por qué decidí trabajar en esta compañía? ¿Qué tiene de bueno trabajar en esta compañía? Y también va a haber cosas que no son tan buenas. Entonces ahí también es cómo uno va haciendo ese trabajo, listo, cómo mejoramos donde tenemos estos gaps o esas brechas para cerrarlas, pero también digamos nosotros como compañía, cómo hacemos para que esto funcione mejor para el resto de, de nuestro equipo, ¿cierto? Entonces en este link van a encontrar estas diferentes preguntas. Entonces vamos a contar 10 minutos y al final vamos a ver quién se anima
a contarnos un poquito del ejercicio y si van teniendo preguntas, pues las podemos ir haciendo. ¿Ya todos lograron abrir la hoja? Acá dicen que sí. Acá voy a hacer un anuncio y vamos a recopilar las respuestas por empresas. Entonces, si hay más de una persona por una empresa, vamos a recopilar las respuestas que tengan por empresa y se las vamos a enviar en las memorias segmentadas también por organización. Listo, entonces dentro de esto les voy a dar algunos ejemplos antes de que puedan empezar. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes es cuando hablamos de cómo lo vamos a transformar existen tres motivadores de las personas en los trabajos. Uno es, esto es una transacción, es decir, a mí me pagan por hacer esto. El segundo es personas que lo ven como una carrera, es decir, esto es una piedra de un paso más que me lleva más hacia adelante para después llegar a otro trabajo. Y lo tercero es, lo ven como un llamado, es decir, yo estoy yendo a servir al mundo y mi llamado es servir en esto, ¿cierto? Hay una cosa muy interesante, es que en general pensamos que solo ciertos trabajos pueden verse como un llamado, pero resulta que cuando hicieron un estudio, esto lo hicieron creo que fue en la Universidad de Cambridge, se dieron cuenta que la distribución es muy homogénea. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que ven barrer como un llamado, es decir, esa persona ve y dice, yo estoy barriendo y estoy haciendo que este lugar sea bonito para todos. Pero hay médicos que ven salvar vidas como una transacción. Yo estoy haciendo esto porque me pagan, ¿cierto? Y al final la distribución era muy homogénea. Entonces, por eso es que es muy importante cuando estamos hablando de esta propuesta de valores, cómo estamos vendiendo a la compañía para ese empleado. Entonces, ya voy a empezar a contar aquí los 10 minutos. Segundo. Listo, ya. Listo. Si alguno de pronto tiene problemas abriendo el link o algo, nos avisa, por favor. Y si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por aquí, por el chat, o también podemos abrir micrófonos y la vamos respondiendo. Bueno, ya nos queda como los últimos 30 segundos, entonces, de todas maneras, si no alcanzaron a terminarlo, pues podemos avanzar. Esteban, si me dejas, por favor, compartir nuevamente pantalla. Entonces, aquí le iba a pedir a ver quién se va a animar de voluntario a contarnos un poco acerca de su propuesta de valor de la compañía. De a uno. Bueno, ¿quién se anima? Recuerden que también acá Mateo va a tener una sorpresa para los que se animen. Bueno, yo me animo Igual. por acá. ¿Quién? Ah, ok, dale, cuéntanos cómo es la compañía tuya y si nos cuentas cuál es la propuesta de valor. Súper, yo trabajo en Belcorp, no sé si la Ok, conocen, todo lo que es los productos de belleza, Ésica, Level Sison. Nuestra propuesta de valor, pues, son varias. Realmente, yo creo que en caso contrario, a mí me costó fue definir una, pero yo creo que el mayor impacto que tenemos es, pues, que logramos impactar positivamente la vida de muchas personas y de muchas mujeres, que incluso, pues, es nuestro propósito también. ok, y te voy a hacer aquí unas preguntas, Paula. Paula, si yo fuera a trabajar en Belcorp, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la compañía? Bueno, yo llevo como casi a 1 año y medio, te podría decir, porque estuve como por lapsos, pero Ok, pues más o menos. ok, y estuviste por lapsos porque trabajabas antes en otra compañía. Ok, Sí, listo. ¿Y qué fue lo que te hizo decidirte trabajar en Belcorp? lo que me hizo devolverme a Belcorp, que incluso volví ahorita hace poquito, es cualquier colaborador con el que tú hables en Belcorp te garantiza y te puede decir que hay un excelente clima laboral. Ok, Y yo creo que eso es lo que más impacta como tal en Belcorp. listo. Y entonces ahora, y aquí es donde viene una parte muy interesante. Entonces, mira, digamos, entonces tú me dices, listo, mira, el clima laboral es una de las cosas que más impacta. ¿Cómo le contamos esto a un candidato
para que él entienda, porque si yo le digo a un candidato que no está en el área de gestión humana, y yo le digo, mire, es que el clima laboral en Belcorp es lo mejor que hay, ¿cierto? Va a ser difícil que él me entienda eso, ¿cierto? Entonces la Justamente pregunta... yo lo puse como oportunidad en la pregunta que decía, ¿qué no comentas? Como 5 cosas que no comentas. ¿Y Yo cuáles lo son esas puse, 5 cosas, por sí, ejemplo? yo lo puse, justamente fue una de esas, yo puse clima y cultura, porque nosotros tenemos o sea, claro, hay algunos candidatos que sí te preguntan, bueno, ¿cómo es el clima laboral, cómo es la cultura? Yo pues siempre les digo excelente, pero yo lo puse como un punto porque yo siento que es algo que sí puede mover y movilizar a más candidatos a que participen en el proceso, pero realmente contarlo y cómo transferir ese buen clima y esa buena cultura es muy difícil, y más si hacemos un proceso virtual. Perfecto. Entonces, te voy a dar un ejemplo que le dimos a una compañía. Hay una compañía con la que nosotros trabajamos que precisamente lo que, digamos, la gran diferencia que tenía era la cultura, ¿cierto? ¿Y qué era lo que pasaba? Cuando tú tienes un reclutador que está hablando por primera vez, hola Mateo, ¿cómo estás? Mira, yo te voy a contar que lo mejor que hay para trabajar en Belcorp es la cultura. La gente dice, bueno, pero ¿y qué es eso? ¿Cierto? Porque al final la cultura es lo que hacemos y los comportamientos que tenemos cada día. Si yo por el contrario le digo al reclutador que la forma como se lo explique al candidato sea diferente y sea de la siguiente. Hola Paula, mira, tú alguna vez has estado trabajando en una compañía donde todos los días cuando vas a trabajar quieres volver, donde empiezas a hacer amigos, donde empiezas a hacer personas que te apoyan todos los días y que están ahí y que cuando el trabajo está súper difícil, siempre están buscando cómo ayudarte. Y entonces ahí me va a decir, hoy no, yo nunca he estado. Bueno, esta es la compañía donde eso pasa, ¿cierto? Entonces, cuando yo le transmito eso a la persona de una manera muy diferente, pero la cosa es que esto lo tenemos que transmitir en todo el proceso, desde que empezamos a ofrecer la vacante, hasta que nos comunicamos la primera vez con el candidato, hasta que le hacemos una entrevista, hasta que posteriormente lo estamos contratando y hasta que después de que lo contratamos tenemos que seguir haciendo énfasis sobre esos puntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es muy importante acá? Y la mejor forma que yo he encontrado de hacer esto es la siguiente. Hablen con todas las personas de la organización y pregúnteles por qué decidieron trabajar en la organización. Y si logran hablar con algunas de las personas y les preguntan por qué se fueron de la organización y qué les hace falta desde que se fueron, ahí tienen la propuesta de valor de la compañía. En algunos casos la propuesta de valor va a ser muy buena. En algunos casos va a haber que hacer mejoras, ¿cierto? Entonces ahí qué es lo que deberían hacer. Venga, listo, ¿cómo hacemos estas mejoras de estas brechas? Y a partir de eso poder mejorar este proceso. ¿Listo? Está increíble eso que nos dices porque nunca lo habíamos pensado de esa manera, y yo creo que es muy diferente tú enfrentarte y tener un primer contacto como así cuestionador de cómo te sientes y de qué esperas, a solo tú ir y decir tengo un buen clima y una buena cultura. Sí, a ver, hay otra cosa que nosotros hacemos que a mí me parece que funciona muy bien. Esto sí, yo no se lo he recomendado tanto a los clientes, pero lo hacemos nosotros en nuestra compañía en Talento. Y lo que hacemos es que le decimos a las personas por qué razones no deberían trabajar en Talento, ¿cierto? Entonces les decimos, mire, la razón por la cual usted no debería trabajar en Talento es porque en Talento le van a decir las cosas de frente. Y hay personas a las que no les gusta eso y porque te van a retar y va a ser muy exigente y porque tenemos muchos cambios, crecemos muy rápido. Y entonces, eso sí, aquí vas a aprender un montón. Y las personas que salen de la compañía, mira, estos son los testimonios y son como, nunca había aprendido tanto como lo que no había aprendido en 5 años, lo aprendí en 6 meses en la compañía. Entonces, dentro de la propuesta de valor, que es muy importante, ahorita lo vamos a ver cuando veamos la parte de vender el cargo, vamos a ver esa parte, ¿listo? Entonces, me gustaría hacerles más preguntas, el problema es que si no, no alcanzamos a todo el tiempo, a lo Muchas que nos gracias, falta por ver. Mateo. Nada, con mucho gusto. Ahorita de todas maneras voy a dar como un par de ejemplos más. Bueno, aquí vamos a pasar a una primera parte que es el scorecard del empleado. ¿Qué es el scorecard del empleado? Es donde tenemos la información relacionada con el resultado que va a generar la persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre nos han enseñado a hacer perfiles del cargo, pero o por lo menos en lo que yo he visto, pocas veces esos perfiles del cargo tienen esta información. Entonces, ¿qué es el scorecard del empleado? Es un documento que describe exactamente qué es lo que busca que la persona realice en el cargo o el rol que va a ocupar. Ojo, no es una descripción del trabajo, sino de los resultados y competencias que se espera que esta persona logre hacer cuando el trabajo se haga bien.
Entonces lo que termina pasando muchas veces es que viene el área yo qué sé, de ventas, y el área de ventas nos dice, quiero esta persona, este vendedor, pero resulta que no nos dicen cuáles son los indicadores, cuáles son los objetivos que tiene que lograr, sino que simplemente nos dicen vender a B2B, pero no nos dicen cuánto tiene que vender y cuál es el modelo de venta, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el área de gestión humana contrata a la persona y se le entrega al área, dicen, es que eso no es lo que yo te estaba pidiendo, que seguramente les ha pasado varias veces. Entonces, ¿qué normalmente tiene esta ficha? Tiene el cargo, la fecha, el nombre del candidato, quién es el entrevistador, una calificación A, B, C. Esto se debería construir por cada compañía. La recomendación, contratarlo o no contratarlo. Una cosa súper importante acá, involucren la persona que va a estar dirigiendo a esta persona dentro del proceso, porque si no, la responsabilidad les van a echar la culpa a ustedes. Por el contrario, de la otra manera, van a tener una responsabilidad compartida. Entonces, él se va a esforzar también por hacer que esa persona funcione, si no, simplemente va a estar responsabilizando el área de gestión humana. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Entonces, en este caso, este es un ejemplo de un vendedor. Crecer las ventas de call centers en 500 millones de pesos al mes, generar leads mensuales, conseguir 8 entrevistas mensuales para relacionamiento. A nivel de reportes, ¿cuáles son los reportes que tiene que entregar? Y finalmente, vamos a tener una calificación y comentario respecto a cada uno de estos resultados que la persona tiene que lograr. Porque cuando lo estamos evaluando respecto a unos resultados que tiene que lograr, estamos teniendo en cuenta qué es lo que esa persona tiene que hacer. Y después viene un tema de cuáles son esas competencias. Estas se dividen en 4. Las prioridades, cosas que sí o sí tiene que tener. Cosas que debe realizar a nivel de relaciones y a nivel técnico, ¿cierto? Entonces, nuevamente aquí está esto. Nosotros tenemos un listado como con las principales competencias que hay, que son como las que derivan todas. Si de pronto les interesa, se los podemos hacer llegar. No hay ningún problema. Bueno, y después, ¿cuáles son los indicadores con los cuales vamos a medir esta persona? Leads calificados, demos de primera vez, entrevistas de alto valor conseguidos, citas conseguidas por semana. ¿Cómo se define y qué experiencia tiene cuando ha sido medido por estos indicadores? Esto es lo que nosotros llamamos un scorecard del cargo. Y yo creo que es posiblemente de las cosas que más ayudan a mejorar los procesos de selección. Esta es una de las cosas que pueden implementar sin que les cueste absolutamente nada, ¿cierto? Aquí para esto no tienen que contratar absolutamente a nadie. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar ahora de fuentes de candidatos. Entonces, aquí estamos hablando de bolsas de empleo, referidos, alianzas, base de datos propias, aliados estratégicos, redes sociales y pauta. Voy a hablar solamente de 2 que creo que están muy menospreciadas o muy poco utilizadas, y es construir una base de datos propia. Cada vez que a ustedes les llega una persona y la ponen en una base de datos, les va a permitir después recontactar a esa persona y que el proceso sea más rápido. Esa es la número 1. Y lo segundo es redes sociales y pauta. Sobre todo en los cargos, en cargos como tecnología. Ahí, por ejemplo, esto es algo que en Latinoamérica no está tan conocido, esto se llama marketing de reclutamiento, básicamente donde estás pautando en diferentes redes para poder atraer más candidatos. Funciona mucho en sectores de logística, lo he visto que funciona mucho en desarrolladores, aunque en desarrolladores a mí me parece que funciona mucho más el outreach proactivo. ¿A qué me refiero con esto? Estar contactando continuamente desarrolladores. Cuando yo ya sé cuál es mi rotación, estar continuamente contactando para tener una base de talento ya medio caliente y lista, a la cual le voy vendiendo la oportunidad de que trabaje en la compañía. Nosotros hemos ayudado a las compañías a implementar estos procesos y básicamente lo que estás haciendo es construir una relación con esos posibles candidatos. Entonces, la primera etapa entonces está creación de la ficha del empleado, después está definición de posteo y fuentes, en qué fuentes voy a hacer, cuáles son esos criterios de aceptación, la ficha completa en el primer caso, después el aviso acorde a la cultura. Una cosa súper importante, la propuesta de valor debería estar puesta en el aviso que le ponen al empleado en las bolsas de empleo. ¿Qué sucede muchas veces? En la bolsa de empleo ponen como importante multinacional o importante empresa del sector logístico o automotriz busca candidato. Y ustedes leen eso y eso es súper aburridor. Entonces, pero lo que ustedes dicen, no, nosotros somos una cultura que te apoya y no sé qué, y es alegre, esa forma de comunicación la tienen que poner dentro de esa información. Entonces, muchas veces también quieren atraer más candidatos, hagan mejores avisos que sean más atractivos, que le llamen más la atención a las personas. Y cuando vean esos avisos, digan, esto me llama la atención o no me llama la atención. ¿Esto es diferente al resto de los avisos que hay o es lo mismo?
¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a pasar a definir el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, primero habíamos hablado de la creación ficha del empleado, definición de posteo y fuentes, y después está la etapa 3, que es donde vienen las entrevistas. Entonces, ya hablamos de cómo conseguir candidatos. ¿Qué les va a agilizar mucho la conseguida de los candidatos? Con tecnologías WhatsApp, multiposting y análisis de hojas de vida. Esas son las 3 cosas que les van a ayudar a ustedes. WhatsApp, ¿por qué? Porque de una van a poder empezar a hacer lo que se llaman los killer questions por WhatsApp, que es mucho más ágil. Y lo segundo, filtrar hojas de vida con algoritmos, porque les va a ahorrar el tiempo que se gastan haciendo ese proceso. Esas 2 cosas les pueden agilizar mucho el tiempo para que el equipo se dedique a cosas más estratégicas. En entrevistas vamos a hablar de 3 entrevistas. La entrevista de descarte, esto es una entrevista que en general se hace telefónicamente, donde estoy viendo si cumple los criterios mínimos, ¿cierto? Después viene la entrevista del quién, donde estamos conociendo a la persona, y después viene la entrevista focal. Estamos viendo cómo esa persona se desempeña en un aspecto específico. ¿Listo? Y posteriormente, tema de entrevista de referencias. En Colombia tenemos una dificultad para verificar referencias y es porque hay unos temas de legalidad respecto a esto. Yo puedo hacer preguntas, pero si la persona las responde, pues digamos que en general no puede haber un riesgo. Y por último, vamos a hacer un tema de vender el trabajo. Entonces, vamos a hablar de la entrevista de descarte. ¿Qué deberíamos saber en esta entrevista de descarte? ¿Cuáles son las metas que tiene? ¿En qué es bueno profesionalmente? ¿En qué no es bueno y qué no esté interesado a hacer? ¿Quiénes fueron los últimos 5 jefes y cómo lo calificarían en su desempeño de 1 a 10? Dependiendo del cargo, esto va a variar. La pregunta que yo he visto que más funciona acá de estas es quiénes fueron sus últimos jefes y cómo lo calificarían de 1 a 10. Pero esa pregunta se hace de la siguiente manera. Cuando yo los llame, Estefanía, cuando yo llame a tus últimos jefes y les pregunte de 1 a 10 cómo te calificarían ellos, ¿qué me van a responder? La clave ahí es decir, cuando yo los llame, porque implícitamente estamos diciendo que lo vamos a hacer. Inmediatamente lo que está sucediendo es que la persona nos va a... un segundo. Dentro de esto, entonces, inmediatamente lo que va a suceder es que la persona nos va a responder entre 1 y 10, y yo después cuando me pregunte, entonces si me responde no, un 8, yo le voy a preguntar, ve, ¿por qué te pondría un 8 y no un 10? Y me está dando más información para yo cuando vaya a hacer la verificación de referencias, para preguntarle, oye, ven, esta persona me contó que tú la calificarías como un 8. ¿Por qué esto? Y entonces lo que sucede es que inmediatamente es como se bajaran las barreras. La otra persona ya dice, ah, no, es que ya le contó todo. Todas las personas que sean de menos de 6 en general son 4. Entonces esas las descartas de una y las desestimas del proceso. ¿Listo? Después pasemos a la entrevista de quién. Aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Entender a esa persona. Entonces, entender en los cargos para qué te habían contratado, de qué logro se siente más orgulloso, cuáles fueron los momentos más difíciles durante este trabajo, cuál era el nombre del jefe, cómo es trabajar con ese jefe, cuáles me diría que son mayores fortalezas y mayores oportunidades de mejora. Si es una persona que lideraba equipos, ¿cómo calificaría el equipo? Te dejó en una escala de ABC o de 1 a 10. ¿Qué cambio realizó? Si contrató a alguien y despidió a alguien, ¿cómo lo calificaría el equipo cuando salió? ¿Cierto? ¿Y por qué se fue de ese trabajo? Dependiendo del tipo de rol, hay preguntas que son más específicas. Ejemplo, si son roles más, digamos, cargos más directivos, ¿yo qué es lo que voy a preguntar? Me voy a enfocar a preguntar cosas como, por ejemplo, cómo entienden el mundo y sobre todo si son capaces de aprender y son capaces de mejorar. Entonces hay una pregunta clave, que esta pregunta yo le he visto que la hacen como los top headhunters, y es, en los últimos 5 años, ¿qué decisión cambiaría? Si pudiera cambiar alguna decisión, ¿cuál decisión cambiaría? Esta pregunta está enfocada en entender si la persona es consciente de algo que podría ser mejor. No hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. Lo que nos va a decir es su capacidad de retrospectivamente ver qué debería mejorar. ¿Listo? Y finalmente está la entrevista focal. En la entrevista focal lo que vamos a hacer es que nos vamos a enfocar en entender la entrevista en un punto muy específico. Esto no significa, a ver, quiero aclarar una cosa, que esto no significa que se tengan que hacer 3 entrevistas, pero son los 3 procesos que en general vamos a tener que entender, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a hablar es cuál es el resultado que queremos determinar, qué es lo que queremos evaluar. Oiga, esta entrevista se trata de entender usted qué tan bueno es vendiendo B2B, ¿cierto? Productos B2B intangibles.
Entonces, ¿cuáles fueron los mayores logros en esta área? ¿Cuáles son los mayores logros en el área durante la carrera? Es decir, en el trabajo anterior y durante la carrera. Y cuáles son las conclusiones acerca de los mayores errores que cometió y qué aprendizajes tuvo. Nuevamente, esto nos va a permitir enfocarnos en entender estos aspectos. Y en las referencias, lo que tenemos que hacer es bajar esas barreras, ¿cierto? Entonces, cuando ya nosotros tenemos toda la información que recopilamos durante los otros procesos, utilizamos esa información para poder que las personas nos cuenten acerca de esa persona. Les voy a contar un caso personal de una persona que yo contraté hace poco. Cuando yo hice la entrevista, hice exactamente este proceso. Le pregunté por qué no había sido un 10, él se calificó como un 8. Lo que fue muy interesante fue que cuando llamé al ex jefe de esa persona, yo le dije, mira, esta persona ¿cómo lo calificarías? Y me dijo 9. Y yo le pregunté, ¿por qué no lo calificarías como un 10? Porque él se calificó como un 8. Y lo más importante fue que me empezó a decir, sí, es que mira, él cometió este error, cometió este error, cometió este error, pero es una persona que aprendía y es una persona que mejoraba. Terminé hablando literal en una verificación de referencias, que cuando le pregunté a él si me podía dar referencias, me dijo, no, yo no puedo dar ninguna referencia. Y posteriormente con esto que yo le conté, lo que terminé hablando con la persona media hora y terminé contratando a la persona. Entonces, con esto les puede ayudar mucho. ¿Qué sucede? Cuando tenemos cargos operativos es muy difícil hacer esto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los cargos, esto va a variar. Aquí estamos dando como lo que llaman principios generales, ¿cierto? Y la ventaja es que los principios generales se pueden adaptar a muchas situaciones. Y aquí vamos a irnos a la parte más importante de este taller, y que es donde yo creo que más las compañías tienen oportunidades de mejora, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a estar hablando acá? Vamos a estar hablando de vender la vacante. ¿Y qué estamos hablando de vender la vacante? Después de que convencemos a esa persona de que trabaje desde que estamos hablando por primera vez, tenemos que estar constantemente vendiéndole la vacante. Pero para nosotros poder venderle la vacante, y cuando hablo de vender, quiero hacer una cosa muy, muy clara acá. A ver, todos tenemos esa percepción de que los vendedores son estas personas con ese maletín que van de casa en casa, casi que obligando a los otros a que les compren, ¿cierto? Pero en realidad un vendedor es una persona que está influenciando constantemente, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos? Pero para yo vender, para mí un vendedor es una persona que soluciona problemas. Para yo poder solucionar un problema, yo tengo que entender qué es lo que le importa a otra persona. Y hay 5 cosas que son las claves que les importan a las personas. Hay una cosa que les importa el fit o el encaje, es decir, cómo yo encajo dentro de esta compañía. Aquí estamos hablando de alineación con la visión, con las necesidades, con la cultura, con las metas y sus fortalezas y valores. Y aquí es cómo ellos encajan con la compañía, ¿cierto? Después vamos a hablar de la familia, ¿cierto? Es otro segundo aspecto que le importa mucho. Y esto tiene en cuenta un aspecto pues, mucho más amplio de ese entorno. Después vamos a hablar de autonomía, libertad, y es de si puede tomar o no decisiones, ¿cierto? Después de fortuna es básicamente todo lo transaccional, cómo esto me ayuda a mejorar mi posición a mejorar mi posición económica y cómo, si esto es divertido, ¿cierto? Son los 5 motivadores. A todas las personas les importan cosas diferentes. Esto sería de 3 motivadores principales. Los 3 motivadores principales son el propósito, la maestría y la autonomía. Esos son los 3 motivadores principales. Y después viene el dinero y pues digamos viene todo lo que es divertido, ¿cierto? Entonces el primero está muy relacionado con autonomía y maestría, ¿cierto? Perdón, con maestría y propósito. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante? De acuerdo a estos elementos, cómo ustedes están poniendo estos elementos dentro del proceso y cómo los están comunicando. Si no se están comunicando, ahí es donde tenemos una oportunidad importante de comunicarlo. ¿Listo? Entonces, cuando ya identificamos estos 5 aspectos básicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que crear un plan de cómo enfocarse en estos aspectos durante las 5 etapas del trabajo, ¿cierto? Desde que estamos poniendo el aviso, hasta que estamos contactando al candidato por primera vez, hasta que lo estamos entrevistando, hasta que hacemos la firma del contrato, hasta que hacemos el proceso de onboarding. Entonces les voy a dar un ejemplo. Hace poco
digamos, con un cliente estábamos haciendo un ensayo de cuando las personas fueran contratadas, que les llegara un video por WhatsApp del presidente de la compañía dándole la bienvenida. Claro, la percepción de una aumenta, ¿cierto? No es que vaya a ser un video personalizado para cada persona, pero es algo que se puede hacer. Entonces, ¿dónde deben hacer esto? En la recopilación de candidatos, en las entrevistas, entre la oferta y la aceptación de la oferta, hay una parte súper importante. El primer día y los primeros 100 días, ¿cierto? ¿Por qué razón el primer día y los primeros 100 días? Porque lo que termina pasando muchas veces es las personas, entonces les voy a dar un ejemplo de lo que nos sucedía con una compañía de flores. En esta compañía de flores tienen una muy buena rotación, pero tiene una rotación, pues es decir, es mucho más baja que el promedio de la categoría, pero los primeros 100 días es donde es la mayor cantidad de rotación. Y resulta que se dieron cuenta de tres cosas. Se dieron cuenta que muchas veces la rotación se causa porque las personas que empiezan a trabajar allá no tienen plata para pagar los pasajes. Dos, a las personas se les dificulta cómo llegar, no porque no quieran llegar, sino porque no saben cómo. Y lo tercero, no hay un buen ambiente, no hay un buen relacionamiento con los líderes. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Los primeros 100 días empezamos a hacer encuestas. Esta es la segunda herramienta que pueden implementar sin ninguna inversión adicional. Y lo que hacen es que determinen unas encuestas en diferentes etapas. Y en esas etapas que puedan perfectamente hacer esas encuestas continuamente para saber cómo están las personas. Preguntas que deberían hacer. ¿Cómo llegaste hoy al trabajo? Ustedes no saben lo que significa para una persona que su primer día de trabajo le pregunten, oye, ¿cómo te fue llegando hoy al trabajo? Es como, yo sí importo acá. Y cuando una persona siente que sí importa en una organización, se esfuerza mucho más por estar en la organización. Entonces, ¿se acuerdan cuando al principio construíamos esa propuesta de valor? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En cada una de esas primeras 8 semanas, tenemos que determinar cuáles son esos procesos en los cuales vamos a hacer, cuáles son esos procesos en los cuales vamos a hacer, vamos a incluir esta propuesta de valor en lo que estamos contando. ¿Listo? Entonces, semana 1, semana 2, semana 3 y 4, semana 5 y 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de esto, como ven en el Typeform, había otra parte adicional. Vamos, listo. Vamos a pasar porque tenemos que hacer este ejercicio. Y posteriormente, entonces voy a compartirles aquí el Typeform. Entonces, ya aquí está. Listo. Entonces, aquí me he tocado. Bueno, entonces dentro de lo que estamos haciendo, vamos a pasar a la segunda parte donde en cada una de esas semanas, entonces esta era la primera parte, qué hace diferente a tu empresa, qué va a aprender y 5 cosas que le debería comunicar a los potenciales candidatos, ¿cierto? Y aquí en esta, entonces ahora vamos a empezar a hacer otras cosas. Entonces, dentro de esto, enumeremos 3 mejoras que podamos hacer en cada una de las etapas que no impliquen el uso de tecnología, ¿cierto? Entonces, entonces, por ejemplo, un ejemplo, en reclutamiento, comunicar mejor la propuesta de valor, ¿cierto? Y después vamos a pasar a esta sección 4, donde en cada una de esas eh, de las primeras semanas, ¿cuáles son las preguntas que les podemos hacer? ¿Listo? Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlas todas. ¿Tenemos cuánto? 30 minutos, sí. Entonces vamos a hacer en esta primera de las tecnologías, bueno, sí, sí vamos a alcanzar. Lo que pasa es que quiero mostrarles el ejercicio de retorno de inversión. Entonces, si quieren, demos 10 minutos para que podamos avanzar en esto, ¿les parece? Entonces, Estefa, vos tenías, listo, si quieren para que empecemos, entonces ya empezamos a contar los 10 minutos. Entonces, aquí en 3 mejoras que puedas hacer en una de las etapas que no impliquen en el uso de tecnología. No se enfoquen en usar el tecnología. Yo creo que en tecnología les queda muy claro cómo esto lo pueden usar. Pero a nivel de proceso, ¿qué podrían hacer? ¿Listo? Listo, les voy a poner acá música para el proceso Dale. de ideación. Y en esta sección 4 vamos a hacer, enumerar solamente 6 mejoras. Puede ser, 2 pueden ser en la semana 1, semana 2, pero para que lo hagamos también. Entonces vamos a hacer estas 2 cosas en 10 minuticos.
Si tienen preguntas, las pueden poner aquí en el chat. Algunos ejemplos de mejoras. Em, ejemplo, empezar a hacer encuestas de cómo llegó al trabajo. Enviar un video de bienvenida. Tener un kit de bienvenida. em, Hacerle un seguimiento en esas diferentes etapas con su jefe o nombrar, por ejemplo, una persona que haga como un especie de, como de acompañante durante las primeras semanas. Lo otro, por ejemplo, que hemos visto que funciona muy bien es contar las historias de éxito de los empleados en la semana uno. Todos esos son ejemplos de mejoras, pues como tal. Bueno, listo. Entonces, vengan si quieren para que vamos avanzando, que vamos a estar como un poquito apretados de tiempo. No sé quién se anima a compartirnos como algunas de las mejoras del proceso que vio y que implementaría en esas 6 semanas o en las otras, que nos dé un ejemplo aquí en 3 minutos. Por favor, levanten la mano de a uno. Andrea o Sandra, que tienen ahí la cámara prendida, que las estamos viendo. Bueno, si quieren yo me animo y participo. Dale, de una, Me por favor. pueden proyectar, es que no tengo como dónde está. Resulta que esa parte de las preguntas que ustedes mencionaron ahorita de mejora, yo las había hecho desde ahorita. Yo no sé, o sea, desde Ok. cuando pasaron la primera vez. No, pero está bien, Entonces, pero cuéntanos un poquito nada bueno, desde las más. mejoras, o sea, yo dentro de lo que he podido identificar y por el ejercicio que, pues, que también sirve como un ejercicio reflexivo con todo lo que ustedes mencionan en el proceso en este proceso de reclutamiento. El primero es como proceso de mejora, el contacto inicial. Desde el contacto inicial sería uno primero en la primera semana. Desde ese contacto inicial como mejora veo la manera en cómo abordamos el candidato, que esa manera, esa forma de estar muy alineada a esa propuesta de valor. Entonces, no tiene sentido si mi compañía es una compañía con una cultura ligera, cercana, que mi contacto inicial con las personas sea un contacto que intimide, que genere barreras, que no muestre, que no proyecte lo que realmente es la compañía. Entonces, básicamente, creo que una primera mejora es en el contacto inicial, desde que estamos vendiéndonos, pues mostrarnos muy, muy similares a lo que sería, o sea, desde que ya la persona con el contacto con nosotros se haga una idea de a qué empresa voy, o sea, si esta persona que me está tratando así de inicio es de esta forma, pues esa Perfecto. empresa tiene alineación con ella, sería como la primera, ese Exactamente, abordamiento inicial. exactamente, Sandra, ese es exactamente el análisis que hay que hacer y es dentro de la propuesta de valor que estamos construyendo como compañía, porque la propuesta de valor como compañía no puede ser simplemente como algo pegado en la pared, ¿cierto? Sino que tiene que ser algo que realmente se lo estemos haciendo, ayudando a vivir a las personas y que dentro de esto pues participen dentro de este proceso. Bueno, Bueno, si quieres, les doy un segundo como dentro dale. de, porque decías que teníamos contados minutos, entonces el primero, en esa segunda semana o finalizando esa primera semana, otro aspecto de mejora importante del proceso es retroalimentar, tener comunicación con el candidato y estarle informando cómo van las evaluaciones, eso lo engancha. O sea, que él sepa, ya hemos hecho esto, vamos bien, o sea, que la persona tenga ese mantenimiento de cómo va en el Total. proceso, y más si es un candidato de los potenciales, porque nosotros ya empezamos a clasificar candidatos que vemos muy potenciales desde esas primeras etapas y aquellos que no tanto. Con esos que no tanto o que de una vez ya sean descartables, pues es importante ese agradecimiento para que ellos también no se queden a la espera. Pero los que son potenciales, sí seguirles diciendo, aquí vamos muy bien hasta este punto, entonces como esa llamada de mantenimiento. Sí, y de hecho, digamos, ahí hay una de las cosas, pues para complementar eso, hay una de las cosas que hace trabajar con una ATS y es que la ATS automáticamente hace esas notificaciones. Entonces le está diciendo a las personas, oye, no quedaste seleccionado, pero inclusive, digamos, en algunos casos, hay una compañía que es aliada nuestra en la India, por ejemplo, que ellos lo que están haciendo es que si una persona no queda elegida, le regalan del lado de la empresa, le regalan unos cursos de capacitación de cómo buscar empleo. Entonces eso lo que empieza a crear es una, o sea, oye, miren, no quedaste elegido en mi compañía,
pero te voy a regalar unos cursos para que puedas buscar empleo. Y entonces dentro de eso, de una, la propuesta de valor ante el candidato es súper buena, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que termina? Venga, puede ser que, voy a dar un ejemplo, puede ser que en ACME Limitada no me contrataron, pero me ayudaron a conseguir empleo. Yo después de en 2 años quiero trabajar en esa compañía. Y eso es una de las cosas que también funciona muy bien. Pero muchas Bueno, y gracias. si quieres, doy una última, ya hay tercera y Dale, no le de pido una. más, y es que yo considero que es importante también desde esos aspectos de mejora, las personas que participan adicional de nosotros, las personas propiamente de atracción, líderes que participan en la parte evaluadora, engancharlos mucho a que ellos estén en sincronía y muy alineados también con nosotros, porque nada tiene sentido si nosotros estamos vendiendo y ellos no lo ven de esa forma también. Entonces, estar Total. muy uniformes en eso. Son propuestas, pues, como de mejora, No, creería pero todas inicialmente. están súper bien, Sandra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Bueno, y muchas entonces, ¿cómo? gracias. Muy Bueno, bueno, les recuerdo que si tienen, Muchísimas gracias. Excelente todo. perfecto, Sandra, muchas gracias. Bueno, les recuerdo que si tienen preguntas las pueden poner aquí vamos a tener como 10 minuticos para preguntas. Entonces, aquí es donde viene un tema listo. Bueno, esto está muy interesante. Yo quiero también incluso de esas tecnologías implementar algo de esta tecnología. Quiero hacer más cosas, pero no tengo presupuesto. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, hay una cosa aquí que es súper importante y es entender el tema de retorno de inversión, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Cuando yo me voy donde un gerente de la compañía y yo le digo, necesito 100 millones de pesos para este proyecto, lo que me va a decir es 100 millones de pesos es muy alto o 1.000 millones de pesos, no importa cuál sea el valor. Pero cuando yo le digo, mira, necesito 100 millones de pesos para esta compañía, pero estos 100 millones de pesos nos van a producir 800 millones de pesos, entonces lo que me va a decir, ve, eso está muy interesante, cuéntame más. Y entonces cuando ella me dice cuéntame más, yo le puedo empezar a explicar cómo es eso. Entonces básicamente cuando uno va a implementar proyectos de tecnología, lo que tiene que hacer es construir casos de negocio que muestren cómo esto le genera retorno de inversión a la compañía. No propiamente todos los retornos de inversión son financieros, puede haber retornos de inversión reputacionales, puede haber de muchas maneras. Entonces, una de las cosas es entender cómo esto nos impacta con los objetivos de negocio. Básicamente, ventas, costos, utilidad. Cómo esto o me mejora las ventas, o me mejora los costos, o me mejora la utilidad, ¿cierto? Y aquí les voy a dar algunos ejemplos que nosotros hemos visto. Existen los costos ocultos y los costos directos. Entonces, por ejemplo, si tenemos unos proyectos que tenemos que cumplir y yo no consigo las personas, eso tiene unas repercusiones. Pero, por ejemplo, mayores ventas por vacantes vacías o, por ejemplo, menor rotación. Yo he visto costos de rotación en cargos operativos que están entre 1.400.000 a 6 millones de pesos, ¿cierto? En una de las cadenas de restaurantes más grandes de Colombia, un cargo de la cocina cuesta 6.230.000 pesos. Y ese es un número donde está medido todo, las horas extras que le tienen que pagar a la persona porque no está, cuánto nos toma capacitarla, las personas que rotan, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante? Cuando yo estoy hablando, te les voy a dar dos ejemplos. Hubo con una compañía que hablamos hace más o menos unos 4 meses y les pasaba que tienen una rotación de 60 personas al mes. Pero el problema es que esa rotación en el año de esas 60 personas les está costando más o menos, después de que sumamos todo, alrededor de 2.000 millones de pesos. Y al final lo que hicimos es que se negoció con la gerencia hacer un proyecto donde se invirtieran 100 millones de pesos para ver cómo se iba disminuyendo esa rotación. Lo que fue muy interesante es que desde el principio se empezaron a ver mejoras. Miren, hay con compañías que hemos generado mejoras en la rotación solamente haciendo cursos de liderazgo de los líderes, y no les estoy diciendo cursos pagados, les estoy diciendo cursos online genéricos que le dieron el tiempo al líder para que lo implementara y le hicieron un proceso de seguimiento. También puede haber mayor desempeño o mejor curva de aprendizaje. Entonces, cualquiera de estos elementos se pueden volver dinero, y cuando yo lo puedo volver dinero, ahí es donde yo se lo puedo justificar a la gerencia. Entonces yo le muestro, esto es lo que me cuesta hoy, y si hago esto, esto es lo que voy a reducir o lo que voy a mejorar de ingreso. Entonces me voy a ir aquí a un ejemplo. Esto es un caso de la vida real. Lastimosamente no puedo decir quién es, pero es una de las compañías de consumo masivo más importantes de Colombia. Esta compañía tenía dos problemas. Tenía una rotación superior al promedio, es decir, su rotación estaba en el 58%, hoy en día está en el 36%,
Y lo segundo era que tenía las vacantes por mes, tenía 23 vacantes y se demoraba 15 días hábiles en llenar esas vacantes. ¿Qué significa? Las ventas diarias de un vendedor en esta categoría son 869.000 pesos. Significa que 15 días hábiles que la vacante está vacía son 13 millones de pesos. Por 23 vacantes al mes, ventas perdidas por mes, 300 millones de pesos aproximadamente. Ventas perdidas por año, 3.900 millones de pesos. Eso significa que la compañía, en estos 3.900 millones de pesos en ventas, estaba perdiendo, estaba perdiendo 3.900 millones de pesos. Cuando nosotros presentamos el presupuesto inicial, que no tenía estos números, era un proyecto de más o menos alrededor de 60 millones de pesos, ¿cierto? Esto aquí no incluye los costos, solamente que estamos hablando solamente del costo de las ventas. Cuando sumamos esto más los costos de reclutamiento, las pérdidas totales se sumaban más o menos en 4.400 millones de pesos, ¿cierto? Costos de reclutamiento, unos temas de rotación, etc. Cuando fuimos a ver, hicimos este ejercicio, les mostramos cuáles eran los números y el gerente aprobó una inversión de 100 millones de pesos, ¿cierto? Un poquito menos, 92 millones de pesos. Resulta que hoy en día las vacantes ya no son de 15 días, sino que las están haciendo más o menos en 8 días. Pero las vacantes por mes bajaron de 23 a 18. ¿Esto qué significó para la compañía? Significa que la compañía está generando una utilidad adicional de 380 millones de pesos respecto a 100 millones de pesos que estaba invirtiendo. Y lo que terminó pasando fue que el gerente ya a la compañía, al área de gestión humana, le está diciendo, oiga, ¿qué otros proyectos tiene? Quiero invertir más en esta área. Y básicamente lo que cambió fue la forma como se hizo la conversación. El producto era exactamente el mismo, la plataforma que querían contratar era exactamente el mismo, pero las razones que dieron para implementar la tecnología fue completamente diferente. Entonces, como siempre en estos talleres hay una cosa que me gusta mucho y es que las personas salgan con cosas para hacer sin tener que ir a contratar ninguna tecnología. Estas son 4 cosas que ustedes pueden hacer, que dependen de ustedes, no tienen que invertir un solo peso. Una es la ficha del empleado. 2 es trabajar la propuesta de valor e incluir la propuesta de valor en todos los procesos dentro de la compañía. 3, hagan encuestas los primeros 90 días. Es decir, en esos primeros 90 días hagan por lo menos 6 encuestas, ¿cierto? Una cuando inician, la primera semana hagan por lo menos una y hagan esos acercamientos y esos touch points que sean muy cercanos. Y después hay una cosa que se llama la encuesta de salida. Esto se sale del tema de reclutamiento, pero lo que pasa es que nos da muchos insumos para poder mejorar. El gran problema es que en las áreas de gestión humana, cuando alguien se va, siempre le echan la culpa a la contratación, pero muchas veces la culpa también es de los líderes. Y cuando hacemos las entrevistas de salida, no sé si les pasa, pero en las compañías con las que nosotros trabajamos nos damos cuenta que más o menos el 50% dicen por razones personales. Razones personales, detrás de razones personales hay 3 cosas. O no les gustó la compañía, o no les gustaron los compañeros, o no les gustó el líder. Eso es el 80% de esas respuestas son una de esas 3. Pero lo que pasa es que nosotros, entonces, ¿qué fue lo que hicimos, digamos, en ese caso? Implementamos un bot de WhatsApp donde le empezamos a hacer a esas personas las preguntas con confidencialidad. ¿Qué fue lo que les dijimos? Esta información solamente la va a ver determinadas personas, ¿cierto? Entonces, y les hacíamos de 1 a 10 cómo calificarías tu líder, de 1 a 10 cómo calificarías tus compañeros con los que trabajaste y de 1 a 10 cómo calificaría la compañía. Y lo que nos dimos cuenta era que había en algunos casos que había unos líderes que están causando el 80% de la rotación. Perdón, no, el 60% de la rotación, el otro 20% eran más los compañeros. Esto va a variar de compañía a compañía, no estoy diciendo que esto sea general, simplemente se los doy como un valor de referencia. Finalmente, no, les voy a mostrar aquí como 2, 3 casos de éxito. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Y si tienen alguna pregunta, tenemos todavía aquí tiempo. Y si no, les voy a mostrar aquí unos casos de éxito muy específicos. Entonces, en ese ciclo de vida completo del empleado, esto es ya usando tecnología que se logran ahorrar. Entonces, en la publicación de ofertas, cuando normalmente 5 minutos por posteo en 5 bolsas de empleo, esto les gasta 25 minutos. Aquí se pueden ahorrar más o menos 8 minutos haciendo un tema de multiposting. En perfilamiento, como el perfilamiento, el algoritmo analiza la información más rápido, entonces se ahorran más o menos alrededor de 2.5 horas.
En verificación de información adicional, como estos por encuestas automatizadas, se ahorra 1.5 horas. En agendamiento 25 minutos y en comunicaciones más o menos 45 minutos. ¿Qué significa? Cuando antes ciertos procesos, estos procesos que están acá se gastaban 5 horas, hoy se gastan 19 minutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Esta es la razón por la cual la tecnología nos ayuda mucho a trabajar. Aquí están mi correo electrónico, mi celular, en caso de que tengan cualquier duda. Soy mucho más responsivo por celular, por WhatsApp. Tengan la libertad de escribirme, sea que no tenga absolutamente nada que ver con talento. Siempre me gusta cómo contribuir y cómo generamos valor a las áreas de gestión humana. Es parte de lo que nosotros hacemos como compañía. Tenemos una cantidad pues también de talleres que damos completamente, en algunos casos pues tenemos como webinars grabados que pueden ayudarles o a sacar el tema de marca empleador o a, digamos, como con todos estos procesos. Pues nada, nos quedan como 3 minutos. Muchas gracias por el tiempo. La sorpresa es que para todas las personas que terminen de hacer el formulario, vamos a hacer 2 cosas. Una, nosotros tenemos una nueva plataforma que es de gestión documental. Esa plataforma de gestión documental básicamente les ayuda a poner toda la firma digital, gestión de contratos, etcétera. Les vamos a dar un mes completamente gratis a las personas que estén interesadas y quieran ver esto, o también les podemos dar un piloto con los bots de WhatsApp para el que también le interese como implementar WhatsApp. Vi que nos quedan 2 minutos, voy a dar simplemente una recomendación. Sé que hay unos desafíos muy grandes en temas de reclutamiento de tecnología. ¿Qué les recomendaría en este caso? No lo toqué acá. Pues eventualmente, si se da la posibilidad, podríamos abrir un espacio para eso. En tecnología, lo que yo les recomendaría es herramientas de automatización por LinkedIn. Esto les ayuda mucho a agilizar los procesos por LinkedIn. Básicamente son 2 cosas. Uno, automatiza el envío de mensajes y agregar personas. Entonces ustedes van agregando, quiero agregar a este y este. Entonces se automatiza lo que se le escribe. Y además de eso, después me permite extraerlo para ponerlo en el ATS como tal. ¿Listo? También si en algún caso, digamos, eso no es algo que nosotros hacemos directamente, pero también, digamos, algunas compañías les hemos ayudado a implementar este tipo de cosas. Entonces, nuevamente, en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Nuevamente aquí también por el chat les pongo mis datos. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional y sé que Estefanía va a hacer una pregunta del exacto. Sí, Mateo, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy tus conocimientos con la comunidad F. Acá les estoy dejando la encuesta de generación de valor para que también por favor nos den retroalimentación del espacio de hoy. Y bueno, a los que contestaron entonces la encuesta, los contactamos para que tengan acceso a la sorpresa que dio ahorita Mateo. Muchas gracias a todos por su participación hoy. Bueno, no, muchas gracias también nuevamente. Fue mucho contenido muy rápido, la verdad. Creo que nunca había hecho esto en 2 horas, pero bueno, espero hayan podido aprender y les haya servido bastante. Gracias, Mateo. Muchas gracias. Bueno, Estén pendientes de las memorias, vamos a compartir la presentación y las respuestas por empresa de la encuesta del día de hoy. Tengan perfecto. todos un feliz Muchas día. gracias. Listo, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.